Licenciado Juan José García Ochoa, muchas gracias, subsecretario, por recibirme, por concederme esta entrevista, para hablar respecto al conflicto heredado de Ruta 100, un conflicto que parece ser que se conculcaron los derechos laborales, más que otra cosa, más que realmente fuera una empresa en quiebra. Es difícil pensar que una empresa del Estado pueda quebrar. Y parece ser que todo era una parte de la corriente de privatización, sobre todo del transporte y las comunicaciones en nuestro país en aquel entonces. Sin embargo, pues a mí me gustaría que usted nos dijera cuál cree que fue el motivo real de esa desaparición de esa empresa, en donde incluso estuvo muertos, y qué es lo que pretende hacer la presente administración del Gobierno del Distrito Federal, encabezada por el doctor Mancera, respecto al conflicto, cómo pretende resolverlo, ¿no? Es un paquetote, ¿no? Sí. Bueno, pues efectivamente fue una época en la que se estaba pensando en un modelo que adelgazara, decían ellos, el Estado, sobre todo lo que tenía que ver en la prestación de servicios, el tema de comunicaciones, y reducir el papel del Estado a la mínima expresión, o a quizás regular la actividad económica más que intervenir directamente. Entonces, en ese contexto se decide la extinción, declarar la quiebra y posteriormente la extinción de la empresa pública, y lo cual generó un conflicto con su sindicato, una empresa que tenía un sindicato fuerte, primero por la desaparición y luego por la liquidación. O sea, también un conflicto ahí en el momento de la liquidación. Fue una etapa en la cual nosotros en aquel momento, como proyecto político, pues justamente estábamos en la oposición. En su momento la izquierda señaló, se movilizó en contra de esta situación. Toma esa determinación, la oposición pues se pronuncia, se moviliza. Sin embargo, lograron consumar la desaparición. Entonces viene todo un conflicto en el momento de la liquidación, que obtiene finalmente algunos triunfos parciales. Por ejemplo, que hubiera una serie de movilización, pues una lucha posterior. En ese inter, la oposición, en ese entonces la oposición gana el gobierno de la ciudad, el primer gobierno electo, sí. Y empieza a tomar un nuevo giro las cosas. Creo que positivo en términos de que se llega es decir, el concepto general de solución que se ideó en ese momento fue el siguiente, que fue todavía en los últimos meses del gobierno del PRI y ya los primeros del PRD. Bueno, el concepto que se diseña es que se logre generar fuentes de empleo para los 12,000 trabajadores, ¿no?, que fueron despedidos, y aprovechar la liquidación que les entregaron, por la liquidación de la empresa, porque finalmente esto fue a juicio y llega un momento en que se tiene que pagar una liquidación. Sí. Que esa liquidación, parte de esa liquidación, la puedan invertir los trabajadores en la creación de nuevas empresas, ¿no? Luego gana el PRD nuevamente y se crea la empresa, también otra empresa, RTP, que también contrata una parte de los trabajadores, ¿no?, la red de transporte de pasajeros. Ya, obviamente en una dimensión mucho menor que la que tenía originalmente la Ruta 100, pues prácticamente quizás no más del 10% de la capacidad de transporte fue lo que finalmente absorbe RTP, el resto se va por otro lado. Pero una parte importante también se concreta en la creación de empresas cooperativas, que son en donde se va las liquidaciones y donde se crea, y el gobierno en ese momento les genera las condiciones de operación, rutas, permisos, espacios de encierro, etcétera, para que puedan operar. Y entonces surge estas empresas. Bueno, en total nosotros estimamos que alrededor de la mitad de los trabajadores logró incorporarse al Grupo Metropolitano de Transporte, Nuevo Milenio, a RTP, a otras opciones.
el resto de todas maneras recibió su liquidación. Sí, una parte, ¿no? Una parte. Luego vino un conflicto porque aparentemente que eso es un tema que está en litigio entre la propia dirigencia del sindicato. Sí. Hay un conflicto porque cuando se crean las empresas al parecer recibieron aportaciones y finalmente no todos los trabajadores quedaron incorporados en las empresas. Ni tienen beneficio de eso. Ni tienen beneficios. Una gran Esa es una parte, una parte denuncia esa situación. Esto está, digamos, dirimiéndose o litigándose en las instancias judiciales. Y bueno, lo que tenemos pues es aún un conflicto mucho menor que el que se tenía en su origen, ¿no? Pero pues que sigue habiendo, digamos, una demanda social ahí importante, que es incluso difícil de determinar porque es complicado saber exactamente quiénes sí recibieron algún tipo de beneficio, quiénes fueron incorporados, quiénes renunciaron a su beneficio, quiénes se incorporaron a GMT pero luego posteriormente salieron. Ese tipo de movimientos pues no tenemos un seguimiento puntual porque finalmente son transacciones, son definiciones entre particulares. Por lo tanto, ahorita en estas alturas es muy difícil saber exactamente quiénes son aquellos trabajadores que jamás han recibido algún tipo de apoyo. Ajá. Quizás, es mi hipótesis, es que sea ya un grupo muy pequeño los que no han recibido por lo menos algún tipo de apoyo. Como eso es imposible, no lo sabemos, así es cierto. Entonces, ¿cuál fue la postura que adoptamos como gobierno? Desde el pasado gobierno y se refrenda con este gobierno. La postura es, a ver, toda la parte que tiene que ver con las demandas, cuando en su momento se dio solución y se firmó los convenios por los acuerdos políticos y posteriormente no se cumplieron o hay situaciones entre particulares donde hay demandas porque no se utilizan los recursos bien, porque se excluyó injustamente a alguien de un proyecto, lo que sea, que son demandas que siguen, esas tienen que seguir su curso legal. Tendrá que ser la autoridad jurisdiccional la que resuelva. Y no si se resuelve, pues tendrá que tomar las medidas. Que si hay propiedades que deben ser o no deben de ser, que si las están en posesión de quien deben de estar o no, que si hay recursos económicos, propiedades, etcétera, que tengan que ser repartidos de otra forma, lo que sea, o que tengan que regresarse. Eso es un asunto que se dirime en los tribunales y ellos resolverán, y bueno, cuando el juez nos ordene que tengamos que hacer alguna acción, se hará. Entonces dijimos, eso sigue ese curso, garantizándoles a todos el debido proceso, que es una obligación, pero finalmente es importante decírselo, o sea que no hay no vamos a hacer favoritismo a favor de ninguna de las partes, o sea, pues sabemos que están en conflicto, ni a favor de unos de GMT, ni a favor de los que los denuncian, ni nada. Entonces, sino que ellos tengan todo el derecho de argumentar, de presentar sus elementos, sus pruebas, etcétera, para que se resuelva adecuadamente. Y por otro lado, si hay trabajadores que se encuentran en una situación por este conflicto o por otras circunstancias que todavía no han recibido ningún tipo de beneficio y tienen un problema, una problemática social, independientemente de los acuerdos, es decir, tratando de entender el espíritu de los acuerdos políticos, que no son solamente acuerdos económicos, sino tienen que ver con la reconstrucción de una relación entre una organización y un movimiento social con el Estado, que destruyó el gobierno anterior y que este gobierno decidió, este gobierno democrático, digamos, electo en el 97, decidió que iba a ser un acuerdo político con ellos que habían sido agraviados por el régimen anterior, ¿no? Entonces, entendiendo ese espíritu, vamos a ver la problemática social, vamos a buscar, con esta tesis, independientemente de que ustedes hayan tenido o no derecho, que eso lo resolverá de tribunales, a nosotros sí nos interesa que la gente tenga empleo, a nosotros sí nos interesa que se formen empresas, a nosotros sí nos interesa que los trabajadores formen cooperativas, o sea, todo eso nos interesa, ¿sí? Por lo tanto, vamos a generar las condiciones para que sí sea. Bien. Y entonces resolvimos a través de programas sociales que ya tiene el gobierno, por ejemplo el seguro de desempleo, y hicimos una negociación muy complicada para la apertura de nuevas rutas para crear otras 2 nuevas empresas que le dieran cabida a otros 1000 trabajadores más. Ese es otro acuerdo complementario que hicimos
y que está en proceso de concreción, ¿no? Y que es muy importante. Y si lo decimos con claridad, no es en retribución ni en pago, ni es porque ya se resolvió su conflicto, eso lo va a resolver el tribunal. Ajá. Esto es básicamente porque el gobierno de la ciudad está preocupado porque hay gente que no tenga empleo, ¿no? Yo lo deseo atajarlo porque en el acuerdo que se firma, que usted lo firma como testigo, aquí lo tengo el documento, el acuerdo es un convenio de acuerdos para representantes legales de las empresas de trabajadores de Ruta 100. Pero solamente habla el convenio, el convenio de 1000 trabajadores, que supuestamente están dentro de las 3 empresas que son esta de Corporativa de Trabajadores, que es una cooperativa, la otra que es Autobús Metropolitano 101 y Sistema Integral de Transporte. Sin embargo, solamente 888 reciben un cheque. Me cuesta mucho trabajo pensar que en empresas donde se supone que están los trabajadores ahí, de acuerdo a este convenio, es que tenían que acreditar. Exactamente. Sido trabajadores de Ruta 100, con algún comprobante. Luego nosotros cotejamos que no hubieran recibido ningún tipo de apoyo en todos los programas del gobierno. Sí. Y una vez que determinamos eso fue que se dieron los apoyos. ¿Y está cotejado nombre por nombre? Sí. Entonces el convenio se hace por 1000, pero finalmente representados por esta expresión o por este liderazgo, solo se presentaron, algunos incluso estaban sus nombres, pero no se presentaron. Sí. Los menos, pero sí hubo Sí. Y de hecho tengo yo aquí la lista. Y el otro punto es de que dice el texto del convenio que es para la conclusión de las demandas de los trabajadores que integran estas personas morales. Pero según Cuellar todavía faltan las concesiones y creo que hasta le iban a conceder parte del nuevo Metrobús. El título o concesión está elaborado, obviamente hay que pagar, pues para hacer ese trámite se tiene que pagar, es un problema que estamos atorados. Pero no son los derechos lo que tienen que pagar. Sí, derechos. Porque dice aquí que a título gratuito, ¿dónde está? Por aquí está. Y también los tarjetones, que dicen que son a título gratuito, o algo así, ¿no? Sí, es que las reglas de operación señalan que se tiene que generar un pago, entonces la ayuda social para que estén en condiciones de pagar, eso es lo que está pendiente. ¿Qué podría haber sido con esos 12.800 y tantos? No, porque eso era para la capitalización. O sea, no era una ayuda, una ayuda de... Fue una ayuda del parte del seguro de desempleo. Que ellos hicieron el acuerdo interno de utilizar, comprobaron que efectivamente estaban desempleados, se les dio el apoyo, y con eso ellos iban a hacer una aportación para la capitalización, o sea, para formar parte de esas nuevas empresas cooperativas, ¿no? Y esto me voy a hacer una pregunta, porque qué bueno que lo vaya llevando usted de esa manera y se ve que está usted enterado. Yo tengo en esta investigación que estoy haciendo, que no se crea que voy muy avanzado, sin embargo me salta un asunto. En el proceso de liquidación de la empresa Ruta 100 hubo hasta la muerte de un magistrado, Abraham Poluscanga. Dentro de esa investigación había un señor que se llamaba Franco Benítez Genovevo, que prácticamente era testigo fundamental, de acuerdo a algunos documentos que tengo por aquí, en donde, debido a que el señor desaparece junto con otros 2 más y documentos en el juicio, Alejandro López Villanueva, que era el señalado como presunto homicida, autor material del crimen, se desaparece, y entonces por desvanecimiento de pruebas queda libre este señor. Sin embargo, Franco Benítez Genovevo firma de recibido el cheque de 12.867.60. Y ahí es donde yo veo que esto es prácticamente una papa caliente para el gobierno del Distrito Federal. Sí. Sí, no, pero ahorita hasta que termine esta reunión. Porque ciertamente, revisando los documentos de cómo fue cancelada esa empresa, cómo fue desaparecida esa empresa. ¿Cuál empresa? Ruta 100. Okay. Sí, Óscar Espinosa Villarreal le echa la culpa todo al sindicato.
y se ve que hay una gran injusticia en contra de los trabajadores. Y esa injusticia de alguna manera, señor subsecretario, persiste en esto que usted me explica, que bueno, que el gobierno tiene toda la voluntad de solucionar, pero que pues eso ahora sí que un galimatías, aunado también con una serie de cosas no muy claras por parte de algunos líderes, o tal vez de aprovechamiento de la situación, como es el caso de Barco. Barco no quiere dar la cara, por ejemplo, y que persisten ese tipo de problemas. Entonces, parece ser que la solución que quiere poner el gobierno de alguna manera, en lugar de solucionar, porque a mi otra pregunta sería, si esos 12,000 y tantos pesos también serían para el resto de los 12,000 y 4 trabajadores, no solamente para 1,000, que acreditara, porque hay otro grupo. Sí, pero sí. No sé, por eso lo separé. Ajá. O sea, por eso he sido muy enfático en separar. Sí. Que una cosa es los derechos de los 12,000 trabajadores, sí, con señor, respecto a la desaparición de la empresa y a la liquidación del propio sindicato. Yeah. O sea, todo ese conflicto que en torno a esos recursos y a esos bienes, esa es una parte. Esos derechos no se le niegan a nadie. Ni están conculcados. Pero los están defendiendo los tribunales. Ajá. O sea, lo que nosotros hacemos es, entendemos que hay grupos que traen problemas sociales, como si hubiera llegado un grupo que no tiene nada que ver con Ruta 100. Sí. Y despedidos y nos dicen, oigan, fuimos despedidos de tal empresa y queremos formar una cooperativa para hacer lo que sabemos hacer. Yeah. Pues por supuesto que si podemos los ayudamos. Yeah. Y para eso tenemos programas, seguro de desempleo, apoyos de fomento cooperativo. Y si son temas de regulaciones, etcétera, pues podemos generar condiciones y facilidades. Sí. Eso es lo que estamos haciendo. O sea, este es un grupo específico que se identificó con nosotros como 1,000 trabajadores. Así se identificaron ellos, ¿no? No es la solución de todo el conflicto. En la entrevista más reciente que le hago a Cuellar la semana pasada, él me dice que ni siquiera conoce a Genovevo y que no está en sus listas, que tal vez está en la lista de otra empresa. Todo esto me lleva al otro punto también. Otro grupo se llama Antonio Ortega, que él conformó un grupo de 45 trabajadores, los cuales ganaron en 2005 ganaron una demanda al gobierno del Distrito Federal para la resolución a través de la Suprema Corte de Justicia, para que el gobierno entregue 1,130 concesiones y 900 tarjetones para taxis. Y pregunta, o sea, no tengo otra manera de verlo, tantas concesiones para tanto, 1,130, 300 por acá, 500 por allá. La impresión que a mí me da y que creo que le da a cualquier persona es que el gobierno pues está soltando concesiones nada más sin tener nada o un plan rector del transporte o de solución y de solución del problema tan grave que es el transporte, como lo dice el instituto, como lo dice el fideicomiso para mejoramiento de las vías de comunicación del Distrito Federal. Hay una gran problemática en el transporte, sobre todo transporte de superficie. Las alimentaciones que se le hacen al metro y al metrobús, que a través de líneas alimentadoras de camiones. Y entonces digo yo, esas 1,130 concesiones y 900 tarjetones para taxis también son las que se le concesionan también a Cuellar. O son aparte de esas, ¿no? Porque a Cuellar se le están dando algo así como 500 y no sé cuántas más dice por acá. Entonces yo me pregunto, sumado con las que están, ¿qué pasa, señor subsecretario? ¿Le quitan concesiones a uno para dárselas a estos señores? ¿O qué pasa ahí? ¿O hay todavía más posibilidad de crear más líneas de transporte? ¿O cómo es el asunto? ¿Verdad? No son taxis, no son líneas de transporte. Dice 1,130 concesiones. Taxi. Y 900, ¿todos son taxis? Son para taxis. ¿Todo lo que se le da a Cuellar también son taxis? No, también hay rutas. No, y no se le dan, o sea, eso es parte son de concesiones, son concesiones. Sí, pero no se le dan, o sea, es parte de es un trabajo conjunto de ayudar a la conformación de una cooperativa y generarle condiciones de operación. O sea, no es un asunto que se le dé o no, o sea, es un trabajo conjunto con ellos.
Ya. como podía hacerlo un privado, ¿no? Pero esto no rebasa No. supongo que está dentro de un plan del gobierno para Sí, bueno, resolver no, el problema. digamos, no es que haya un plan es decir, es simple y sencillamente hay algunas rutas que se dejaron de utilizar y esas concesiones no son nuevas concesiones. No son nuevas No, concesiones. son concesiones que estaban en manos de otra, en este caso, de algunas empresas de transporte público, Ya, que ya no se usaban, ya. y que entonces dicen, bueno, pues cerramos para que pueda operar esta nueva empresa cooperativa, una Ya. visión social. ¿De acuerdo? Y esto lo Bien, hicimos. bien. No estamos generando nuevas rutas. Porque también como que Y no... tampoco, que ha sido el problema con el tema de los taxis, porque se pone mucho en documentos, pero la verdad es que la política de concesiones de taxi está regulado, hay un mercado, hay un límite máximo, Ujú. y no se rebasa. Y aunque haya un compromiso, pues, tienes que ajustarte finalmente a lo que te va dando la demanda. Volvería a suceder el problema de los taxis y piratas en aquel entonces, ¿no? No tanto que vuelvan a surgir el problema de los taxis piratas, porque ahorita pues es muy difícil que tú puedas arrendar un taxi o comprarlo y luego pagarlo en abonos, como normalmente se hace, si no tienes el título concesión. Ujú. Si no tienes el título concesión, nadie te va a dar crédito para eso, Ujú. porque es lo que das en garantía, el título concesión. Así hay empresas arrendadoras de autos que a eso se dedican. Entonces, por eso depende del título de concesión, y los títulos de concesión se van otorgando dependiendo de la demanda. Igualmente las nuevas rutas. Hasta ahorita no se ha otorgado ninguna nueva ruta, más que a GMT, porque GMT es una empresa que sí logró consolidarse. Ya. Actualmente da empleo alrededor de 6,000 trabajadores. O sea, sí es una empresa que está funcionando. Tiene unidades, está renovando unidades, o sea, forma parte del conjunto de empresas que trabajan para la ciudad. Trabaja en Metrobús, por ejemplo. O sea, solo las que tienen mayor capacidad operativa entraron a Metrobús. En este caso GMT entró, tiene parte del proyecto Metrobús en la línea, en la que corre por eje 4, la línea 3, ¿no? La línea 2, perdón, la línea 2 de Metrobús. Sí. Entonces, sí hay, o sea, sí se ha buscado, digamos, generarles condiciones a las cooperativas en general, Sí. para operar. Ahí entran sus compañeros. Yo quiero decir que para nosotros, porque sí quiero seguir insistiendo, yo creo que toda la entrevista, Sí, señor. en que la solución al problema de fondo, que es el generar empleo a la gente y alternativas y que tengan su propio patrimonio, Sí. está en una política social diferente. Y es básica. Y eso significa que es lo que estamos haciendo, es decir, es una política en la cual hay seguro de desempleo para la gente que pierde su empleo, hay programas de apoyo para creación de microempresas y cooperativas, y el Estado, a su vez, en donde puede y abre oportunidades de negocios, siempre trata de invitar y darle preferencia a las empresas sociales. Entonces, con esa fórmula, Bien. estamos dando salida paulatina, Bien. y vamos disminuyendo, como ha ido pasando, si ustedes se dan cuenta. Nosotros tenemos aquí un meeting cada semana. Hoy ya no lo tenemos. No, Bueno, nada más de Ruta 100, ¿verdad? Sí, de Ruta 100, de Ruta 100 cada semana. Ya no los tenemos. Porque una parte importante de la gente que venía y estuvo viniendo durante muchos meses a manifestarse, ya tienen una alternativa de trabajo. Sí. O sea, seguirán peleando lo que es su justicia, lo que para ellos es lo que le deben, lo que depositaron, lo que le quitaron, lo que sea. Seguirán peleándolo, pero por lo menos tendrán un empleo. Bien. Por lo menos tendrán una seguridad económica. Esa es la ruta que hemos seguido. En el caso de que hubiese un grupo de esos 12,004, que no sé qué, tendrían que acreditar y organizarse independientemente de que resuelvan los tribunales, en el caso de Barco, del otro David. ¿Acreditarse para qué? Para poder conseguir estas bondades, estos programas. No. O sea, sí influye que sean compañeros de Ruta 100, ya, por supuesto, porque ahí hay una razón histórica, pero sí. Pero cualquier grupo de trabajadores que estén dispuestos a consolidar una empresa. O sea, si yo vengo con un grupo de trabajadores desempleados hay una política de apoyo para eso, claro. Claro que sí, es lo que hemos buscado, de generarles alternativas y soluciones. Sí. Prácticamente esa es la respuesta del gobierno respecto al conflicto de Ruta 100. Sí. Sí, y tendría que ser los tribunales, tendríamos que por supuesto que ellos tienen muchos problemas entre ellos, traen disputas. Hasta ahorita para nosotros sigue siendo un conflicto entre particulares.
la parte del Estado quedó definida. O sea, en su momento el Estado fue sancionado a pagar una indemnización, la pagó por la desaparición. Si fue justa o no fue justa, pero ya hubo una resolución sobre eso. O sea, la responsabilidad económica del Estado fue cubierta en su momento. Sí. Falta la parte social. Y en esa parte social cumplió en una parte muy importante, que es toda la creación de estas cooperativas que sí están funcionando, que forman parte del sistema de transporte de la ciudad y que son de extrabajadores de Ruta 100. Una parte muy importante también, ya se resolvió la problemática social. ¿Qué pasa? O sea, GMT, o las empresas cooperativas que se crearon, sí fueron diseñadas para darle empleo a los 12,000 trabajadores, que lo quisieran. Los que no quisieran, bueno, se iban con su liquidación y listo. Pero los que sí quisieron, pues sí estaba diseñada para eso. Tenía rutas asignadas, espacios, se les apoyó para que se pudieran capitalizar, etcétera. Sí fue diseñada para eso. Pero tuvieron problemas internos. Porque ellos reclaman que dieron su dinero. Sí, pero participaron. Si ustedes revisan los documentos, algunos de los que hoy están inconformes participaron en su momento en la constitución de esas empresas. Porque ellos dicen que no han recibido un solo centavo. Pero pues sí, pero aportaron, ¿no? Aportaron y participaron en las asambleas y participaron en la constitución de las empresas. Ya. Que después no estuvieron de acuerdo con quien la condujo, o que no estuvieron de acuerdo en la forma como se administró y se retiraron, o los expulsaron, o lo que sea, ya es un conflicto que se da al interior de una organización y forma parte ya del ámbito particular, del ámbito privado, no del ámbito de gobierno. Cuellar dice que son gente beneficiada por el gobierno, o protegidos por el gobierno, o cobijados por el gobierno. Nosotros vamos a proteger y a cuidar a todas las cooperativas. Ya. Esa es la verdad. Que esto no se interprete como que tenemos una preferencia por una. O sea, nosotros vamos a defender que no se nos muera una alternativa de económica, que es la economía social a través de cooperativas. Donde podamos ayudar, los vamos a ayudar. No importa si es Barco, si es Cuellar, si es quien sea, pero si tienen una empresa social, la vamos a cuidar y a defender. Eso es lo que estamos haciendo, que no se interprete que estamos defendiendo una cosa política. Los acusan de colusión entre la gente que supuestamente les ha robado un tanto de dinero. Y usted me dice que no existe eso, sino que es un plan de gobierno. Respetamos sus diferencias. No nos metemos y que resuelva el juez sus diferencias. Ahí nos han estado insistiendo y cada mesa nosotros decimos, ese es un conflicto que ustedes tendrán que resolver. Ojalá, por ejemplo, otra ruta porque puede ser, ojalá que las empresas que sí están funcionando como GMT se administrara mejor. Si me permitieran un consejo, pues se lo he dicho yo a Barco y a los compañeros, a Gavino, Camacho y a ellos. Se los he comentado, a Barco no, pero a Gavino Camacho y a los compañeros de Rodríguez, ¿no? Ojalá que una empresa que tiene tantas condiciones de operación en la ciudad funcionara mejor y diera más empleo. Y con un mercado cautivo, caray. Y que diera más empleo. Porque pues es una empresa muy grande. O sea, pocas empresas en la ciudad tienen 600, 700 unidades, que es lo que tienen ellos, de transporte masivo, del transporte público de pasajeros. O sea, pocas, ¿eh? Entonces es una cooperativa realmente poderosa en términos de su capacidad, ¿no? Si tuviera algunas estrategias de crecimiento adecuadas, de administración que permita la renovación del parque vehicular, etcétera, pues entonces quizás tendría la posibilidad de generar más empleos todavía que los que actualmente genera. Entonces, y ojalá que invitaran a sus excompañeros también, ¿no? pero bueno, por lo menos estarían generando empleo. Entonces, creo que en el fondo de lo que se trata es de que mantengamos una política en la cual el Estado siga apoyando las empresas sociales, ¿no? La empresa pública como tal, pues ahí la tenemos, creamos RTP y ahí está funcionando. Actualmente tiene 800 unidades circulando, también es una empresa grande, ¿no? Y se está modernizando y tiene un sindicato, el sindicato también tiene prestaciones. O sea, estamos siendo muy socialmente responsables. O sea, tenemos una empresa que trata de tener los mejores números de sus finanzas internas, modernizarse y a su vez generar condiciones laborales adecuadas para sus trabajadores. O sea, nosotros estamos haciendo esa parte. Las empresas sociales tendrán que hacer la suya.
Claro. De tal manera que toda esta gente que tiene experiencia y que ha trabajado en el mundo del transporte tenga garantías laborales. Claro. Por otro lado, le estamos pidiendo a quienes entran a nuestros proyectos, a quienes tienen concesiones de particulares, pues que renueven y se organicen de otra forma. Por ejemplo, las famosas rutas de concesionarios. Sí. Cuando entran a Metrobús, se les dice, aquí ya no trabajas como ruta. Aquí tienes que constituirte como empresa y como tal tienes que pagar impuestos, tienes que generarles cuentas de seguro social a tus choferes y por lo tanto tienes que pagar seguridad social y prestaciones, etcétera, a tus trabajadores. Si se te sindicalizan o no, es un asunto de ustedes, pero por lo pronto tienes que pagar los derechos laborales constitucionales, ¿no? Todos esos trabajadores que hemos sustituido, que estaban trabajando de empleados por un dinero completamente irregular, informal, sin seguro social, etcétera, que trabajan de choferes en las combis, en los micros, etcétera, y que ahora se están transformando en los nuevos corredores de transporte que se han ido implementando en los últimos 6 años, todos esos trabajadores hoy tienen mejores condiciones laborales que las que tenían. Entonces es una política integral. O sea, ya no podemos quizás volver a los tiempos en los que el Estado expropiaba todo y hacía una mega empresa y les daba prestaciones a todos los trabajadores. O responder a una manifestación aquí afuera, sí, cuando ustedes no son instancia. Sí. Porque una de las cosas que dicen los trabajadores, sobre todo los del barco, los de Cuellar, es que el gobierno del Distrito Federal tiene que regresarnos el dinero que dimos para esas empresas. Sí, porque fue un acuerdo que se firmó con ellos. Sí. Y estuvieron unidos de acuerdo en eso. Pero total, si el juez determina que el gobierno tendría que pagar, también que lo diga. Pero la demanda no es contra el gobierno, es entre ellos. Es en tribunales, ¿no? Porque efectivamente el gobierno acreditó que sus liquidaciones fueron aportadas para la constitución de estas empresas. Ya. Esto está acreditadísimo. O sea, sí, efectivamente, en su momento, por un tema contable, el Estado retuvo esa parte, pero lo entregó para la constitución de las empresas. Y se crearon las empresas, tan así que están funcionando, ¿no? Claro, no generaron las condiciones de empleo y seguridad para todos los trabajadores. Ahí viene el problema, de fondo, más los conflictos políticos que traían, pero de fondo es eso, no alcanzó, su administración, digamos, interna, no permitió que pudiera darse empleo a la totalidad de los trabajadores, y eso generó un conflicto. Es difícil el control de tanta gente, y me imagino que en un momento dado, por eso se cuela a cobrar un dinero un cuate que es testigo fundamental en un crimen de tanta resonancia como el del magistrado. Pero porque no tiene por qué ir colado. O sea, no tendría se genera una situación donde él como particular acredita una situación de desempleo y pues recibe el apoyo, como lo reciben 70,000 personas en el Distrito Federal cada año. Cada año damos alrededor de 70,000 ayudas de desempleo. Ya. No importa que haya delinquido, ¿no? Ustedes no tienen nada que ver en eso. Eso no es un tema, pues sería un asunto, o sea, sería muy complicado. Imagínate que tú le niegues un programa social a alguien porque haya cometido un delito. Bueno, pues si lo cometió y está siendo sancionado no va a tener derecho, pero si ya no está en esa condición y ya compurgó o lo que sea, pues no, o sea, no puedes ligar el tema. Es un programa social que se da por su condición específica, en este caso el desempleo. Quiere decir que entonces los habitantes del Distrito Federal, señor subsecretario, tendremos una garantía por parte de la administración del doctor Mancera de que mejorará el transporte de pasajeros. Hay todo un esquema. La idea es cambiar, o sea, los ejes más importantes son: uno, es quitar de la circulación la mayor cantidad de vehículos que se encuentran en malas condiciones. Vehículos particulares y públicos, sí, incluyendo los de la basura. Pero sí, bueno, entre otros, pero me refiero al transporte público, que era la pregunta. O sea, es decir, es sacar de circulación microbuses, taxis en malas condiciones, pero que se renueven, a partir ahora, además de esquemas de ordenamiento, o sea, corredores que sean ordenados, en donde haya tiempos, haya los requisitos mínimos de calidad, tipo de condiciones de circulación, que no se ven peleando el pasaje con carreras, condiciones de accesibilidad para personas con discapacidades, algún tipo de discapacidad, etcétera, etcétera, etcétera. De preferencia los corredores de Metrobús, y que esté planeado a partir de estudios más serios, más científicos de origen-destino, o sea, que mejore, que optimice, que haga menos tiempos, etcétera, y sobre todo que haya más usuarios.
O sea, que haya más gente que utilice el transporte público y la bicicleta por encima del transporte particular, de los carros particulares. Aquí el 80% de los capitalinos se trasladan en transporte público, el 80%, Sí. y no tienen auto particular. Entonces es ahí donde más se tiene que invertir, no en generales vialidades y condiciones para que se mejoren los vehículos particulares, los autos individuales, sino para que circule el transporte público. Entonces la apertura de corredores, el quitarles carriles a los carros y meter carriles confinados para transporte público, eso es mejor. Ya. Todo eso va generando incluso mercado. Los que entraron, GMT que entró, por ejemplo, que es un buen ejemplo, que entró, apostó, invirtió, porque tuvieron que invertir dinero para comprar unidades, etcétera, y entrar al proyecto Metrobús. Se estimaba que iban a estar transportando 50,000 personas por día. Están transportando ya cerca de 120,000 por día en ese corredor. Entonces, la planeación que se había hecho de recuperación de su inversión está más que superada, casi más del doble. Están recuperando en menos tiempo. Les permite capitalizarse, meter más unidades, etcétera. O sea, un transporte que es seguro, de calidad, etcétera, genera condiciones de negocio para todos. Y hemos mantenido equilibrios también. O sea, no hemos dejado que todo se lo absorba la iniciativa privada. Una parte importante de las concesiones es que todo lo que se está transformando está permitiendo que lo que ahorita es las empresas sociales o las concesiones particulares, etcétera, que son pues muy sociales, una economía muy social, tenga condiciones de desarrollo, unas empresas locales, más las cooperativas de transporte que entren, y la empresa pública. En todas entra RTP, en todas las rutas nuevas metemos un camión de RTP, porque la gente también, hay gente que usa ese transporte porque tiene menos tarifa, porque tiene algunos apoyos para adultos mayores, para personas con discapacidad. Entonces también estamos metiendo fuerte en todas las rutas, una o dos, tres, depende de la circulación, unidades de RTP, de la empresa pública. O sea, estamos tratando de que crezca, de que todos ganen, pero que también metamos nosotros la empresa pública y oportunidades para las empresas sociales. Y cumplir con la función social que tiene el transporte. Así es. ¿Algo más que quiera agregar, señor secretario? Le agradezco mucho.